Jóvenes, muy buenos días, ¿me logran escuchar? Bueno, bien, se escucha bien. Ok, gracias. Ingeniero, está apagado su micrófono. Sí, lo he cortado un momentito para conectar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya los escucho. Bueno, en la anterior clase habíamos estado viendo sobre NVIDIA Computer. ¿A qué se refiere NVIDIA Computer? Computadora, hardware, ¿no? ¿A qué se refiere eso? La cantidad que puede procesar, la cantidad de información que puede procesar. Correcto. Pero ¿se lo puede medir por qué? ¿Cuál es el que define la potencia casi lo digo mal. ¿Cuál es la potencia del hardware? ¿Quién lo mide? Hay un pequeño cablecito, no, hilos ahí, ¿cómo se llama? Bus. Bus de datos. El bus El de bus, datos. el bus de datos, ¿no? El bus de datos. Muy bien, yo quiero hacer esta relación NVIDIA Computer con NVIDIA Code utilizando primero utilizando ejemplos, ¿no? Para que ustedes vean la relación que existe, entre NVIDIA Computer y NVIDIA Code. ¿No hay alguna relación? Sí, ustedes mismos lo van a descubrir. Sí hay alguna relación, pero recuerden, una es una medida de hardware y otra es una medida de software, ¿no? Las instrucciones de 5 o 16 bit code, ¿qué significa? Jóvenes, ¿qué significa? 16 bit code. Que las instrucciones de ese código se ejecutan a 16 bits. Pero las instrucciones a lo sumo, ¿no? Utilizan 16 bits.
ya sea las instrucciones y los datos que se procesan, ¿no? Los datos que se trasladan son de 16 bits, ¿no? A lo sumo, de 16 bits. ¿Ok? Eso quiere decir, ¿no? Pero las instrucciones van a 16 bits. Bueno, vamos a ir a la pizarra, entonces creo que ya es suficiente, estoy esperando. Vamos a ver, quería ponerle como le digo, a través de ejemplos vamos a ir descubriendo, ¿no? Cómo funciona esto. Bueno, entonces pongamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, una computadora A. Como ustedes escriben, como ustedes hablan, ¿no? Una computadora A, ¿no? Una compu A. ¿Qué sé yo? Esta computadora A tiene, vamos a ponerlo acá, tiene 8 bits y 8 bits computer. A ver, ¿esto qué significa? A ver, mientras repasamos un poquito, significa que las instrucciones a lo sumo son de 8 bits. Vamos a suponer que tiene 8 bits, digamos, y este de acá, ¿significa qué significa esto? Muy bien. ¿Un de datos de cuánto? Un de datos de 8 bits. Está bien. Pero apliquémoslo a ver. Recuerden un comentario. Recuerden que cada celda, o que tienen casilla, como le llaman en los sectores, cada celda de la RAM tiene un byte, ¿no? O sea, tiene 8 bits. De la RAM es igual a 8 bits. O sea, un byte, ¿no? Un byte. Comentario, ¿no? Comentario. Bueno, entonces aquí tenemos la RAM y aquí tenemos la celda. Como cada instrucción utiliza 8 bits. Cada instrucción utiliza 8 bits. ¿Esto está bien? A ver. Aquí está ya la instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, etc. Entonces, cada instrucción tiene que ir a la CPU para ser procesada. A la CPU para ser procesada. Pero la CPU, aquí está la CPU. En la CPU, entonces, a través del bus de datos, que es de 8 bits, puede pasar una instrucción. ¿Estamos de acuerdo? La instrucción es de 8 bits. La instrucción es de 8 bits. Y el bus de datos de 8 bits. Entonces, en el MDR, por ejemplo, la primera instrucción, la instrucción 1, viaja por acá y se guarda aquí, ¿no? Instrucción 1. Aquí. Entonces, los 8 bits por el bus de datos, de 8 bits. Entonces, en una sola ráfaga puedo pasar una sola instrucción. En una sola ráfaga puedo pasar una sola instrucción. Una sola instrucción. Una sola. Entonces, una sola llegamos acá al MDR. Bueno, el MDR agarra y esto lo procesa, ¿no? Lo procesa en un lugarcito que se llama microprogramación, ¿no? Microprogramación. Un conjunto de valores que se llama núcleo de la microprogramación, que más adelante Intel le da el nombre de core, ¿no? Simulando CPUs diferentes, o sea, los hace un poquito más grande ese concepto, y ya me acuerdo, no se preocupen, vamos a ver también qué son los cores, ¿no? ¿Qué son los cores? Cuando veamos la velocidad de la CPU, vamos a hablar qué son los núcleos, ¿no? Los núcleos de una CPU. Muy bien. ¿Se entendió más o menos? ¿O no tanto? Recuerden que la CPU, como según, sin querer ser ñoño, ¿no? Es una máquina de John von Neumann. Dice, las instrucciones deben ser procesadas, interpretadas por el cerebro, ¿no? Todos sabemos que la memoria es RAM y el cerebro es la CPU, digamos, ¿no? Aunque John von Neumann nunca dijo esos nombrecitos, ¿no? Nunca dijo esos nombres ni sabía que
si lo revivimos ahorita a John Newman, le decimos qué CPU o qué RAM, se saca 0, porque él no lo conoció así, lo conoció como memoria y cerebro. Muy bien. Ahora, a mí se me ocurre una idea para que me entiendan esto, que ya lo hice, dije no lo voy a hacer, pero lo hice con el grupo paralelo porque un compañero no me logró captar, ¿no? Entonces, yo decía, ¿no? Y hablando una vez con un profesor de Assembler, él me dice más o menos la RAM en distancias humanas, ¿no? Según, digamos, la velocidad con la que se transporta, en auto, digamos, ¿no? En auto, si quieren, en moto, un delivery, digamos, ¿no? La RAM estaría, él decía más o menos en Montero, y la CPU estaría en Santa Cruz, digamos, ¿no? Y el bus de datos, obviamente, es la carretera que los une. El bus de datos. Más o menos sí por la velocidad de transporte, ¿no? O sea, a distancias humanas, más o menos, según la velocidad de traslado, más o menos sería que está en Montero y está en la CPU está en Santa Cruz. Yo digré un poquito, para mí está en Yapacaní, digamos, la RAM, y la CPU está en Santa Cruz, pero no peleemos por eso, no hay ningún problema. Entonces vamos a asumir que el profesor tenía razón, es como si la RAM está en Montero, a velocidad de auto, ¿no? A velocidad de auto, que los gringos dicen, tenemos una, y la gente también dice, ¿no? Mi casa queda a 15 minutos de la casa de mi hermano. ¿A qué se refiere esos 15 minutos? ¿Han visto, no? Dice, mi casa se encuentra a 15 minutos de la casa de mi hermano. Se refiere a que va a llevar 15 minutos en automóvil para llegar a la casa del hermano. A eso se refiere. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, aquí comienza mi ejemplo idiota, ¿no? ¿Qué ejemplo más ridículo? Bueno, supongamos que yo pido de Montero, yo quiero pedir un almuerzo. Un almuerzo está compuesto por 2 instrucciones, no una instrucción. Bueno, por 2 platos, sopa, en cada casilla en un baño, por sopa y segundo. Muy bien, y tienen que llegar a mi mesa, o sea, a mi MDR. Solamente a mi MDR. se paga por banco. En la caja de la facultad solamente abrieron un día, no ahí no abrieron más. Todo se hace por el banco. ¿No? Habría, entonces le decía, sopa y segundo de la RAM, ¿no? Entonces ese cuadradito que es más chiquito dentro de la RAM, de la CPU, perdón, es, digamos, mi estómago. Entonces, por el bus de datos, o sea, el delivery, digamos, ¿no? El delivery solamente puede llevar un plato a la vez, una instrucción a la vez. Entonces, como el bus es de 8 bits, y cada uno es de 8 bits, en una ráfaga, en un viaje, el delivery me va a llevar la sopa. Me va a llevar la sopa y yo me lo paso en mi estómago. Ahora quiero el segundo. ¿Qué tenemos que hacer, joven? ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer para comerme el segundo? ¿Qué tengo que hacer? Volver a pedir a Montero que me lo manden el segundo. Entonces, termino mi sopa y tengo que esperar a que llegue mi segundo. Llega mi segundo acá, llega mi segundo y yo lo proceso, me lo como a segundo. Entonces, cada instrucción una sola instrucción puede viajar por el bus de datos. Pero veamos ahora, ¿qué pasaría? Veo ahora este ejemplo. ¿Qué pasaría si tengo esta situación? Otro ejemplo, computadora verde. Otro ejemplo, compu B. Computadora B. Voy directo acá. Tiene 16 bit computer, pero tiene 8 bit power. ¿Qué va a pasar? A ver, ayúdenme. 8 bit power.
Entonces, en la RAM, ¿cuál sería el gráfico de esta computadora B? Ya no son las instrucciones. Recuerden, cada casilla la RAM en 8 bits. Entonces aquí tenía instrucción 1, lo mismo que allá, ¿no? Lo mismo que en la computadora A. Instrucción 2, etc., ¿no? Instrucción 3, instrucción 4. Pero el boot de cuánto es ahora. ¿Pone? ¿El boot de cuánto es? 16. El 16. Entonces, este señor puede, de un solo saque, transportar dos instrucciones. Este tiene 16 bits. ¿No? 16 bits. Entonces, en la CPU, en su MBR, es capaz de almacenar estos dos. Así sería instrucción 1 e instrucción 2. Claro, no significa que me vaya a comer las dos instrucciones, porque las instrucciones son de 8 bits. Pero ahora yo puedo decir, bueno, llegó tu comida, entonces me como la sopa y después me lo como el segundo. Entonces, si hacemos la analogía con el ejemplo ridículo de la comida, yo quiero almorzar. Entonces, le digo, mándeme, por favor, mándeme mi almuerzo. Claro, le digo, quiero almorzar. En el de 8 bits, computer, o sea, 8 bits en el bus de datos, primero me mandan la sopa y después me mandan el segundo. Porque no pueden, es físicamente imposible, solamente 8 bits pueden viajar por esa carretera. El bus de datos yo lo veo como la carretera que une Montero con Santa Cruz. Ahora, pero acá me dice 16 bits. ¿Esto qué significa, Joel? Que él es capaz de las dos instrucciones de un solo saque, de una sola ráfaga pueden llegar al MDR. Bueno, yo no me voy a comer las dos instrucciones, como una por una, como la sopa, la instrucción 1, y después me la como, ¿no? Si se come, si se procesar. Y luego proceso la instrucción 2. Una pregunta obvia. ¿Cuál computadora será más rápida? ¿Trabajará más rápidamente? ¿La A o la B? La A está al lado derecho y la B está al lado izquierdo. A. ¿La A? La B. ¿La B por qué? Porque el bus de datos es más grande. ¿Por qué qué? Perdón, no escuché. Porque el bus de datos es más grande, de mayor bit. Claro. Piense rapidito, digamos, si recuerda instrucción 1 que sería la sopa, instrucción 2 que sería el segundo. ¿Dónde termina el almorzar más rápido? ¿En la computadora A o en la computadora B? En la computadora A tengo que esperar que llegue el delivery. ¿Cuánto es de Montero a Santa Cruz? 30 minutos, digamos, como estos vuelan estos delivery. Ya 30 minutos, digamos, hasta que llegue. Digamos que vivo en el segundo anillo del avance, digamos. Entonces, llega la sopa, pero tengo que esperar a que me llegue el segundo. Entonces me quedo yo esperando, comí la hambre, que otra vez tomé la sopa y tengo que esperar que llegue la siguiente moto, la siguiente delivery, porque no se puede transportar más que una sola instrucción de 8 bits. Y tengo que esperar a que llegue el segundo, pues. No sé, en 2 horas, una hora, digamos, habré almorzado. Media hora que llegue, digamos que en un ratito me la como. En media hora llega, qué sé yo, un minuto me tomo la sopa, llega el segundo, otro 30 minutos para esperar que llegue el segundo y me lo como. Qué sé yo, 62 minutos he tardado en comer. Ahora, ¿qué pasaría en la computadora B? De un solo saque viene desde Montero, desde la RAM, viene la sopa y el segundo. Entonces ahí, como ya la tengo ahí, la tengo en mi mesa, la tengo en mi MDR, me como la sopa, un minuto, digamos, que estoy comilonísimo, y en otro minuto me como la instrucción 2. Entonces me ahorro el delivery, me hago entender el tiempo del delivery. No sé si me hago entender con este ejemplo ridículo. ¿Sí? ¿Joven? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Se ahorra el tiempo de transporte, ¿no? Al tener un bus de datos más amplio,
se ahorra el tiempo de transporte. Ir de la RAM a la CPU jóvenes es largo. Todos lo vemos al abrir nuestra tarjeta madre, vemos que la CPU está por un lado y la RAM está por el otro. Entonces, ¿quién lo comunica? Un bus de datos, ¿no? Una circuitería que está dentro de la tarjeta madre. Y se lo puede ver saliendo de la CPU así como unos caminitos, ¿no? Como unos caminitos. No todo es bus de datos, ¿no? Tiene sus cosas, ¿no? Eso es electrónica, altísima electrónica, no me pregunte cómo funciona, no lo sé. No lo sé. Muy bien, entonces el bus de la compu B obviamente va a trabajar más rápido que la computadora B, porque no tiene que esperar la computadora A tiene que esperar 2 ráfagas de bus, o sea, 2 delivery, digamos, mientras que la computadora es solamente un solo delivery para procesar 2 instrucciones. Entonces se ahorra el transporte, ¿no? El tiempo del transporte. Entonces obviamente la compu B es más rápida que la compu A. Entonces obviamente la computadora, es en el compu, como ustedes hablan, la computadora B trabaja más rápidamente que la computadora A, ¿no? Que la computadora A. ¿Por qué? Porque se ahorra el tiempo de traslado. ¿Sí? La computadora A. Obviamente, ¿no? Hay ese ¿cómo explicarlo? A este no tiene que, si quiere comer sopa y segundo, las 2 instrucciones le llegan en un solo saco. Mientras que el otro tiene que pedir la sopa, se la coma, le siempre pide el segundo. Entonces, hay tiempos de espera. Muy bien. Una pregunta de examen, ¿no? Que debería que sea al final, pero en el grupo para mí no me lo preguntaron, ¿no? La pregunta era, ¿será posible? Esta es una pregunta de examen, ¿no? ¿Será posible tener un MDR más pequeño que el ancho del bus de datos? A ver, no me entiendo por ejemplo, ¿no? Hagamos un ejemplo. Comentarios. Por ejemplo, el MDR, vamos a lo pequeño, porque lo dijo antes. MDR digamos, de 2 bits. No existe de 2 bits, es un ejemplo. Y con un bus de datos, ¿no? Un bus de datos de, digamos, 4 bits. Tenemos comentarios. Respuesta. ¿Qué dicen ustedes? Esta pregunta la hice como nosotros decimos muchas veces, son preguntas de relleno, ¿no? O sea, son preguntas así teóricas que uno la considera que son muy sencillas. Grande fue mi sorpresa, jóvenes, cuando vi que mucha gente le falló, jóvenes, a esta pregunta. Mucha gente le falló. Muchísima. Y solamente, jóvenes, es sentido común. ¿Qué dicen, sí o no? No. Solamente le digo el sentido común, ¿no? La respuesta dice no, el compañero. ¿Por qué? Porque, digamos, se mandan 4 instrucciones, 4 bits. no las va a poder procesar las 4 a la vez, ¿no? No es por eso. No va a poder almacenar esos 4 bits a comparación de lo que él tiene. 2 bits. Claro, recuerden que, correcto. Recuerden que en una sola ráfaga van a enviarse 4 bits. Y ellos tienen que descargarse en algún lugar. Pero se descarga en un lugar donde solo hay espacio para 2. Donde solo hay espacio para 2. ¿Me van a entender?
Entonces la respuesta, pero fíjense, ahorita lo voy a graficar, van a darse cuenta que es solo sentido común esto, ¿no? Entonces la respuesta es no. No, porque al hacer la ráfaga del bus, recuerden que ellos viajan en paralelo, ¿no? Ya lo hemos hablado de eso. Al hacer la ráfaga del bus, se perderían bits. Se perderían bits. Claro, no tiene sentido esto, bueno, ¿no? O sea, puede servir una pregunta de relleno, ya se me ponen los chicos, ¿no? Mi sorpresa fue que la gran mayoría falló en la respuesta. No, oye, hubo personas que sí me dijeron, ¿no? Yo estoy seguro que llegaron a su casa y esto que no más que la casa se vieron, ¿no? Está bien, digamos, ¿no? Está bien. Fue una pregunta de relleno. Pero fíjense, no, miren, desde la RAM vienen de un solo saque vienen 4 bits. ¿Sí? Aquí vienen 4 bits. Digamos, 1, 1, 0, 0. Claro, en una sola ráfaga, ¿no? Porque en una sola ráfaga por el bus, vienen 4 bits. Esto es 1, 1, 0. Pero resulta que el MDR, en el MDR solo puedo almacenar 2. Puedo almacenar 2, el S más pequeñito, este es el MDR. Pero esto está en la CPU, ¿no? Y este es el MDR. Este que está haciendo un MDR. Este es el MDR. Obviamente, como es menor, viendo este ejemplo de acá, llegarían este 1, 1. Y estos otros 2, 0 y 0, se caen, ¿no? Se pierden. ¿Se entendió? El boom es de 4. Claro, dice que es real, solamente para que lo entendamos. Entonces la respuesta no puede ser, ¿no? No puede darse cuenta simplemente por sentido común. Solamente 2 bits llegarían al MDR porque no tiene más capacidad, pues el MDR no es malo, no es malo. El MDR solo puede almacenar, no puede ser menor al ancho del bus. ¿Se entendió, jóvenes, o no? Sí. Sí, ¿no? No puede pasar eso. No puede pasar eso. Entonces nosotros creemos que si yo pasar de una taza a otra, digamos, ¿no? De un solo saque, digamos, que si la taza es más pequeña vamos a derramar pues el líquido, lo que estemos echando, naturalmente. No puede, no cabe. Entonces esa situación no puede darse. Y como le dice al grupo paralelo, de aquí nace un pequeño copiecito. Entonces que este profesor es incorrupto porque enseña copia a sus alumnos, no qué valoría. Yo no pongo copia, pues digo recuerdo. Recuerdo. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor? 5 minutos. 5 minutos. Entonces me da para tener esto. Recuerden, el MDR, el tamaño del MDR, el dicho de mismo, el tamaño del MDR, el dicho, ¿no? Debe ser mayor o igual. Digamos que la situación es mayor, ya lo van a decir por qué, debe ser mayor o igual al ancho del video. Por una razón simplemente de sentido común, ¿no? Tiene que ser mayor o igual al budear. Y yo decía bromeando a los compañeros del grupo paralelo, yo he visto me decía, pero nadie puede poner esto como copy, no muy grande. El profesor me lo pilla, pues no, que esté pasando por ahí, no me lo ve y le rebota esto y se da cuenta. Yo haría mi copia así. Diría, MDR, mayor igual. Ese sería mi copiecito, pues no. En la hoja de papel, no hay que salir. En la hoja de papel, aquí abajito, aquí, yo diría con lápiz, para hacer ese lápiz, pero me quedé bien suavito, ¿no? Que no se ve, ¿no? Cuando no se veía, no me veía, aquí se me salió. Ya tengo mi copiecito. Este sería mi copia. Mayor al video, ¿no? Eso ya digo, había mi copiecito. Si me pregunta alguna macana, ahí está mi copia. El MR tiene que ser mayor o igual al video.
por razones obvias, ¿no? Por razones de sentido común, no puede darse situación que el bus de datos sea más grande, como en este caso también es. O dicho diferente, el MR no puede ser más pequeño que el bus de datos. Hay problemas, se tienen bits. Ahora, una pregunta, acá se me acaba el tiempo, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto va? Quedan 3 minutos. Ok, realicemos la pregunta, ¿no? ¿Es posible tener esto, ¿no? A ver, es posible tener, a ver, vamos a ver. 8 bits computer y 16 bits. Una pregunta. Bueno, en ningún momento esto va a estar violentando esto. En ningún momento está violentando esto. O sea, nuestro copecito más bien funciona para esa respuesta. ¿Es posible tener 8 bits computer y con programas trabajando a códigos de 16 bits? Bueno, la respuesta lo vemos después de la pausa comercial. Vamos a descubrir que esto es historia. Esto es historia de la humanidad o en la historia de la informática, que esto sí se dio. ¿Sí? Esto sí se dio. Entonces hacemos una pequeña pausa comercial y continuamos. Ok, bueno, volviendo al tema, ¿qué me están preguntando ahí? A ver, saquemos las cuentas. El copiecito que está al lado derecho de la pizarra, bueno, funciona. Funciona para todo. Al menos yo digo, ese copiecito se da hasta que yo me muera, al menos yo creo que va a funcionar. No sé si, no consigo un MDR menor por razón obvia, digamos, de que sea menor a luz de datos. El copiecito funciona, no está negando, en ningún momento está negando que el MDR sea menor a los 8 bits, digamos, ¿no? Al ancho de luz de datos, que es 8 bits. La respuesta, como puso un compañero, no sé quién fue, disculpen, se me fue el apellido. La respuesta es sí. Sí. ¿Es posible tener 8 bits computer trabajando a código de 16 bits? Sí, la respuesta es sí. Se acuerdan que el MDR puede ser mayor o igual, no necesariamente igual, puede ser mayor al tamaño del bus. Bueno, sí. Bueno, veámoslo como caso de estudio, algo que yo en la realidad, ¿no? Con la historia. Sí. La primera computadora personal
del mundo tenía esta arquitectura, ¿no? Tenía esta arquitectura, con una CPU Intel 8088, ¿no? Con una CPU Intel 8088. Les comento muy rápidamente, solo por historia. Esto fue más o menos a finales de los 70, ¿no? Como ustedes saben, bueno, si ustedes leen un poquito de historia, las computadoras, las computadoras que se manejaban eran computadoras que ocupaban cuartos, ¿no? Cuartos enteros, digamos, ¿no? Y lo que se hacía era conectarle consolas. Puede ser impresoras o podía ser pantalla y teclado, ¿no? Se le conectaba a consolas. Entonces, imagínense para hacer una práctica, digamos, por decirle, una práctica de introducción a la informática, digamos. Tenía que alquilarse porque muchas universidades ni siquiera podían comprarla. Claro, las universidades caras, por ejemplo, las universidades caras, por ejemplo, ¿cómo explicarles? Las universidades caras de Harvard, ¿no? Stanford, todas esas universidades de Estados Unidos, podían comprarse, obviamente, una computadora de esa, ¿no? Son millones de dólares, ¿vale? Así como lo escuchan, millones de dólares. Y claro, ellos pasaban a sus alumnos, les conectaban lo más que podían, y las prácticas eran lentas, ¿no? Porque no todos los chicos, a veces se ponían 2 o 3 chicos en una consola. Eso era bueno, sí, porque los chicos programaban en papel, bueno, como hacíamos mucho nosotros. No teníamos computadora en casa y teníamos que llegar a la universidad recién a probar nuestro código. Entonces ellos iban y querían probar su código, obviamente, y era una computadora grande donde se usaban consolas. Era una sola computadora, ¿no? Era multiusuario. Muy bien. Entonces, la IBM, jóvenes, la IBM que hizo la primera PC del mundo, digo, yo quiero hacer una computadora personal, una computadora que haya en cada domicilio del estadounidense, ¿no? Bueno, del mundo, ¿no? En general. Entonces digo, quiero que haya una computadora personal en cada casa del mundo. Quisieron hacer, jóvenes, una 16-bit computer con 16-bit codes. Código de 8 bits, por favor, digamos, 8 bits son los números que se manejan, son muy pequeños, pero de 0 a 255. Ya con 16, por lo menos 65.536, más las emulaciones y todo eso se podía alcanzar más. Entonces, quisieron hacer una 16-bit computer, pero al estimar los costos, ¿no? Esa computadora salía más o menos, a los precios tales unos $12.000. $12.000 es prohibitivo, inclusive para Estados Unidos. Imagínense para nosotros $12.000. $12.000 vale media casa, digamos, o un cuarto de una casa, digamos, ¿no? O un vehículo, por último, un auto, ¿vale? ¿No? Ahorita que una computadora no vale más, no vale más que un vehículo, creo yo, no es una que se compre en una supercomputadora. La máquina que yo tengo es de $500, en el tiempo valió $500, la que estoy ahorita trabajando. Entonces, dijeron, pucha, ¿qué hacemos para bajarle el costo a esta cosa? Ni modo, vamos a tener que hacer trampa. Hizo 8-bit computer y 16-bit code. Claro, si los codes, las instrucciones para el lado del software eran de 8 bits, por favor, eso sería una macana. Con 16 bits, con 8 bits no hacemos nada, transportamos datos de 0 a 255, si hablamos que sea todo, digamos que sean positivos todos. En cambio, con 16 bits tenemos ya hasta de 0 a 65.535, porque se emula, ¿no? Si yo quiero hacer un número más grande, lo tengo que emular, ¿no? O sea, pero ya gasto más instrucciones. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ni modo, queremos a toda costa que cada persona en el mundo, cada familia en el mundo, bueno, no toda, pues no se puede decir quién va a comprar, ¿no? Tenga una computadora en casa. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Hizo la primera PC a 8-bit computer y a 16-bit codes, juego de instrucciones de 16 bits.
¿Y cómo rayos creen ustedes que funciona todo esto? ¿Ah? ¿Cómo sería el gráfico de esto? ¿Mm? Hola, jóvenes, ¿me ha dado a escuchar? ¿Cómo sería el gráfico de esta computadora? Bueno, para llegar a esto, el MDR, el MDR era, ¿no? Era de 16 bits, ¿no? De 16 bits. Y lo llenaba, o sea, y lo llenaba con una instrucción, es decir, 16 bits, con una instrucción, usando dos ráfagas de luz. Dos ráfagas de luz. Es decir, en la RAM, las instrucciones eran de 16 bits, recuerden que cada celda es de 8 bits. Entonces, ya hemos quitado la instrucción ocupa 2 bits. 2 bits, o sea, 2 bytes, disculpen, por favor, 2 bytes. Entonces, aquí está la instrucción, ¿no? 2 bytes, 16 bits, 2 bytes. Entonces, va por el bus de datos, pero el bus de datos tiene 8. ¿No? El bus de datos tiene 8. Entonces, acá está la CPU con su MDR de 16 bits, ¿no? Entonces, MDR de 16 bits. Esta sería la CPU 88 bits. Muy bien, entonces, como aquí solamente pasan 8, este bus es de 8 bits, 8 hilos. Entonces, ¿qué se hace? En la primera ráfaga se almacena la mitad de la instrucción y en la segunda ráfaga se almacena la otra mitad. Y luego esto ya se procesa, ¿no? Se procesa. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Esto ocurrió, no es que es un invento, ocurrió, está en la historia de la computadora. ¿Se entendió esta partecita? Si alguno tiene alguna consultita. Jóvenes, ¿se escucha bien lo que estoy hablando? Sí, se escucha, ingeniero. ¿Se escucha? ¿Se entendió bien? Sí. ¿Sí? Fíjense en nuestro copie. Entonces, cuando hablamos de NBitcoin, hablamos de... No hablamos del MDR. No me quite preguntas de examen. Mentira, es una broma. No hablamos de eso. Es que, como vimos en un ejemplo anterior, el MDR podía almacenar 2 instrucciones. Creo que la compu A, compu B, no me acuerdo, pero ahí teníamos, hace ratito, antes de ir al corte comercial, ¿sí? Había, por ejemplo, el MDR que recibía 2 instrucciones. ¿No? Era 8 bit code, pero el MDR era de 16 bits. ¿Se entendió? No es que, si lean el chat la pregunta que me hace el compañero, no me molesta, está bienísimo. Entonces, cuando hablamos de NBitcoin, lean el chat, por favor. Hablamos del tamaño del MDR, no. En un ejemplo vimos que el MDR tenía 16 bits y el bitcode era de 8. Y de un solo saque podíamos traer 2 instrucciones al MDR, ¿no? ¿Se entendió? La respuesta que le doy al compañero. Perfecto. Bueno, acá digamos el profesor hace esto, siguiendo con sus ejemplos ridículos que hace, porque la verdad que este profesor es... ¿Qué tipo para hacer ejemplos ridículos?
Es decir, si yo garabateo un poquito, es como en este ejemplo, ¿no? Digamos, desde Montero, la RAM, ¿no? Me van a mandar mi almuerzo, un plato, perdón, una instrucción, un plato. Y aquí tenemos, qué sé yo, la carne y el arroz. ¿No? Arroz con que me puedo olvidar. La carne y el arroz, ¿no? Entonces, desde la RAM, desde Montero, y viene por delivery. Viene por delivery y llega a mi mesa, ¿no? A mi mesa. Pero yo tengo que completar primero mi plato para comerlo. Entonces, que sea mi plato cuadrado, ¿no? Entonces llega la carne y digo, no, todavía no como, pues, ¿no? No como, hasta que me llega, en el segundo delivery, me llega el arroz. Ah, ahora sí, esto tan a mi estómago. Me lo como, ¿no? Me lo como la carne. Tiene que llegarme el plato completo para ya procesarlo. Entonces, un solo plato, recuerde que el otro día sopa y segundo, ¿no? Aquí solamente es el segundo, ¿no? El segundo. Pero la moto que trae, trae el delivery, que trae la comida, solamente en su maletita puede cargar una de las cosas, no los dos. Entonces, me trae la carne. Después llamo otra vez, falta el arroz. Bueno, otra ráfaga del bus me trae el arroz. Y ahí completo la instrucción y me la como. Y me como el plato. Perfecto. Algunas personas hoy me preguntaron esto. Me dice, profe, ¿y por qué no hace, cuando llega la instrucción, por qué cuando llegue la mitad de la instrucción, por qué no se la va comiendo? Es decir, como el ejemplo idiota del profesor decía carne y arroz, el compañero relacionó, claro, porque yo he dado ejemplos ridículos, relacionó que cuando me llegue la carne, me la voy comiendo la carne, y llega el arroz, y después me voy comiendo el arroz. No, así lo relacionó, ¿no? Por ejemplo, el idiota del profesor. Pero en la realidad las instrucciones son números, ¿no? Las instrucciones son números. Si me llega a la mitad del número, no puedo procesar porque no sé qué instrucción es. O sea, tengo que esperar que el número se complete, recuerda que la instrucción es un código máximo, un número. Entonces no puedo procesar la mitad y después la mitad. Y el alumno, no, por favor, no lo explicar, me gustó, ¿no? Que me diga, no le entiendo. ¿Se acuerda que es un número el código máximo? Sí, me dice, pero aún no lo entiendo. Entonces se me ocurrió tocarle la parte más sensible de un ser humano, de un hombre, ¿no? El bolsillo. A ver, si uno me pregunta, ¿por qué no procesa media instrucción y después procesa otra media instrucción? No puede darse porque tengo que formar el número. Yo decía, bueno, supónganse que a nosotros nos van a pagar un cheque de 20.000, 2.050 bolivianos. Es decir, trabajamos y sacan las cuentas, el impuesto, nos sacan cuentas alegres, que vos te faltaste, que 2.050 bolivianos es tu paga. Muy bien. Pero te voy a ir mandando te voy a ir mandando, voy a imprimirte un cheque, pero te voy a ir imprimiendo mitad por mitad. Y vamos a suponer que este ejemplo ridículo el banco lo acepta. Entonces, él me manda, digamos, la mitad del cheque, 20. Si voy y cobro al banco, recibo 20 pesos, ¿o no? Si proceso la mitad de la cifra, voy a cobrar 20, o sea, si la proceso la mitad de la instrucción, hago 20. Cuando llega la otra mitad, como el compañero me dice, procese mitad de instrucción. Fíjense, cobro 20 pesos y cobro 50 pesos. ¿Lo captaron o no? Nadie puede estar loco para ir con la mitad del cheque, supongamos que el banco lo acepta. Va a decir, vos quiero procesar, o sea, págueme. El banco le da 20, después llega la otra mitad y voy y le digo, págueme, me da 50. En total he recibido 70 pesos hoy. 70 bolivianos. No. ¿Qué harían ustedes? Esperemos pues que llegue el cheque completo y decir vamos y lo cobramos, ¿o no, joven? No sé si me hago entender con esto.
Si lo proceso por mitades, digamos, las instrucciones, ahí lo vemos en un ejemplo como las instrucciones son números, tengo que esperar que el número se forme completamente. Entonces, en el ejemplo que le pongo acá, si proceso la mitad de la cifra, o sea, voy y la cobro, digamos, cobro al banco, me van a pagar 20 pesos. Y si proceso la otra mitad, otros 50 pesos. En total me van a pagar 70 pesos. No haría eso, nadie hace esa locura. Lo que hace es esperamos que se forme, me mandan 20 y después me mandan 50. Entonces, todo esto globalmente, ahora decimos banco, pagame. O sea, ahora me van a pagar 2.050 bolivianos. No sé si me van a entender con esta aplicación. Entonces, ese compañero que me preguntó, ¿por qué no procesa la mitad de la instrucción y después la otra mitad de la instrucción? No, porque tiene, como es un número, tiene que formarse el número en forma completa. ¿Se entendió? ¿Oye? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, ¿Sí? sí. Qué bueno que se haya entendido. Muy bien. Aquí podemos ver un poquito, jóvenes. Esta familia 8088, continuamos con la historia, un poquito de historia nada más para que ustedes lo sepan. Yo aprendí con la siguiente, el 8086. De hecho, el assembler que ustedes están viendo, el assembler que ustedes están estudiando, jóvenes, es del 8086, ¿no? O sea, su base, su juego de instrucciones es el 8086. Move, ¿no? Mob, sub, add, todas esas operaciones, esos mnemónicos fueron creados por IBM para la CPU 8086. Nació con el 8088, pero el 8086 fue mejor. Bueno, esto de crear una computadora que en realidad era de 8 bits, aunque con código 16 bits, obviamente era lenta, ¿no? Era lenta. Pero lo más importante, creo que en este mundo, es que la cosa se venda. Tuvo un éxito absoluto. Y ahí aprovechó un tal, no sé si lo conocen, un tal Bill Gates, que tenía él se quería desarrollar software, ¿no? Siempre quiso desarrollar software. Tenía así como decirlo en un hipermaxi, digamos, ¿no? Tenía un localcito alquilado, digamos. Como ustedes pueden ver en los hipermaxi, digamos, hay pequeñas tienditas, ¿no? O también venden comida, ¿no? Son así, digamos, un poquito más grandes, ¿no? No tan pequeños. Pero, digamos, tenía un local alquilado en un mall, digamos, en un hipermaxi, digamos. Y le llamó Microsoft, de microcomputadora. Bueno, después creó el sistema operativo que ni siquiera lo hizo completo. Lo hizo hacer con otro que ya lo tenía hecho, le compró. Tiene una historia ahí rara. Y Bill Gates hizo que Microsoft, con el sistema operativo DOS, en un año, sus acciones se cotizan en Wall Street en $1.000 millones de dólares. Es decir, el hombre ya fue rico después del primer año de hacer un sistema operativo para la primera PC del mundo. Porque todos necesitaban el DOS, ¿no? Todos necesitaban el sistema operativo que era monoproceso, ¿no? Y era en consola, ¿no? No tenía, digamos, un shell gráfico, tenía un shell basado en modo texto, ¿no? Que se tenía que teclear. Nosotros manejamos shell gráfico, como lo vimos la otra vez, hacemos clic, ¿no? Hacemos clic. Muy bien. Jóvenes, aquí en mi computadora dice archivo de programa x86. Y más allá me dice en otra, tengo una versión de un software que dice x80. Esta es una versión x86 y este de acá es una versión x64. ¿Qué quiere decir eso? Que unos son de 32 bits y el otro de 64. Correcto. En realidad hasta 32 bits, ¿no? Hasta 32 bits. Y el otro es de 64 bits. Pero quiero, por favor, que vean por qué se le llama x86. ¿Sí? Alguna persona, si quiero preguntarse a alguna persona y me ve ¿qué quiere decir, ingeniero? ¿Qué quiere decir x86? Y él, para ganarse, fabularse, me dice, es que son programas que se crearon en 1986. Yo se la creo, pues, si me dice eso. Yo se la creo. Si no sé.
en realidad tiene que ver con la historia, bueno, que se la voy a contar, ¿no? Después, jóvenes, después de el fracaso del 80-88, porque él lo vendió, es cierto, pero lo decidió la gente de la universidad, que decía, oye, no se fue abusivo, viejo, ¿cómo vas a hacer una máquina de 8 bits trabajando 16 bits? Todos son 2 ráfagas para cargar. Bueno, yo vamos a mejorarlo, pero ya comenzaron a... Ustedes saben que cuando se hace más en masa, las cosas bajan, ¿no? Entonces digo, vamos a crear, vamos a hacer una CPU, una arquitectura, ¿no? Con la tarjeta no más, que se va a llamar 80-86. Entonces la 80-88, chao, del pretexto, obsoleto, no sé si hicimos obsoleto. ¿Sí? Entonces, aquí dice, la botaron, digamos. Obsoleta, no sirve. Pero había otra gente que había comprado, pues la sigue manteniendo, no. Los software que salían se podían correr acá todos más bien. Y creó la primera 80, el famoso 80-86, como sé que es el que maneja en la sangre que ustedes van a estudiar. La Intel 80-86, entonces, bueno, es la implementación 86. Esta era una máquina, era una NB, 16 bits computer, y con programas todo el sistema de 16 bit code, 16 bit código de 16 bits. Esta era la 8086. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Este sería el X de ahí cada uno. Ya. Más adelante ellos fueron mejorando, ¿no? Fueron mejorando, aunque no crean, el 8086 era más barata que el 8088. Como es cuando ya se produce más, ¿no? Se produce más en masa, los costos bajan. Bueno, ellos fueron mejorando un poquito más con ya trabajo en el dispositivo 80-186, ¿no? Aquí sería esto, ¿no? Aquí sería esto, no sé cuál es la arquitectura. Creo que era 16 bits, 16 bits, no pasa nada. Y ya comenzaron jóvenes, 82-86. Esta sí, 83-86, ya era una máquina joven de 32, ya era una máquina de 32. 83-86. Y comenzaron ellos a experimentar con 32 bit code, ¿no? Ya aquí serían 32 bit code. Muy poco software trabajaba, ¿no? Ni siquiera el sistema operativo trabajaba con 32 bits, porque ya tenía un juego de instrucciones de 32 bits. ¿Lo ven? El sufijo 86. Y así fueron sacando, y se sacó la 8486. Y sacaron la 80. Pero ya eran de 22 bit code. 486. Intel 8486. Pero había un problema, jóvenes. Había un problema que es el pirateo. Hubo una empresa que ya Intel se la compró, se llama Celeron, y también la tenía a la Acer, ¿no? Que ellos también hacían procesadores. Y ellos decían Celeron 8486. O qué sé yo, cuando salió el 386 decía Celeron 8386. Y era más barato. Obviamente la calidad del Intel era mejor. Por decirle, digamos, ¿no? Digamos que a los precios actuales, digamos que la 8486 valga $100. Pero la Celeron 8486 saldría unos $70-75. La gente que no necesita, digamos, mucho trabajo de computadora, digamos, para estar en una oficina, para hacer Word, etcétera, compraba la Celeron, pues le salía más barato, ¿no? Le salía más, ahorraba plata. Y saben que Intel no podía meterle juicio a la Celeron, que después la compró por si acaso. La Intel no podía meterle juicio a Celeron, ¿por qué? Porque los números no se pueden patentar. No se pueden patentar. Entonces, digo, Intel ya dejó el colmo a estos tipos ya. Ya fue el colmo.
Saco algo de Acer 8486, Celeron y otra empresa más 8486, AMD 8486. Y te lo voy a decir, oye, no puedes usar mi mismo número. Entonces decía, a ver, patentarlo pues el número. Por ejemplo, yo no puedo patentar el sol, no puedo patentar el aire, el agua, ¿ah? No puedo patentar. En los números también porque son patrimonio de la humanidad, no puedo hacer eso. Es como si uso, por ejemplo, en un juego, uso la imagen de la Mona Lisa, jóvenes. El Louvre no me puede meter juicio a mí porque la Mona Lisa es patrimonio de la humanidad. ¿Mm? Así como muchas músicas clásicas de Beethoven, de Brahms, etc. Yo puedo utilizarla en un software y nadie me puede meter juicio porque son patrimonio de la humanidad. O sea, es mía como de todos los de esta tierra. Entonces lo mismo ocurrió aquí, jóvenes. No pudo patentar. Entonces la siguiente, ¿cuál sería que le tocaría, jóvenes? ¿Mm? Sería 8586, ¿no, verdad? Sería 8586. Pero ellos dijeron no, dejémoslo acá. Como 5 es penta, le llamamos penta. Y le puso así, le dice, lo patentó. Claro, en la competencia, o sea, ¿cómo se llama? En los replicadores, ¿no? Los replicadores que hacían. En la réplica, sí, en la réplica sería 8586. Entonces, ¿qué decían ellos? Celeron 8586, compatible con Pentium. ¿Qué les parece? Pero siguen manteniendo el prefijo 8586. Y así comenzaron, ¿no? Con Pentium 2, ustedes lo conocen, Pentium 3, Pentium 4. Y jóvenes, ahí ya inclusive hablaron de un dual core, ¿no? Que vamos a ver más adelante que se llama core. Pentium 2 y así, ¿no? Hasta Pentium 4. Después dieron Pentium 4 y decía dual core. Después vamos a ver qué significa eso. Y la familia Pentium, jóvenes, la familia X86, la familia X86 ya dejó de fabricarse, ¿no? Digamos, vamos a crear otra familia, otra arquitectura. Esto sigue siendo a 22 bits. Entonces, dijeron ya no podemos continuar con esta arquitectura, ya hagamos algo mejor. Entonces Intel comenzó a cambiar a la familia I, ¿no? Improve, ¿no? Mejorada, I3, I5, I7, I9. Entonces ya tuvo que cambiarse todo, ¿sí, no? Tuvo que cambiarse la tarjeta, por ejemplo, una Pentium 4 yo no puedo conectar en la tarjeta donde está el I3, digamos, I5, ¿no? No puedo. O sea, no entra, digamos. Si hablamos de enchufe, ese enchufe no es el mismo, digamos. O sea, no puede trabajar, digamos, una tarjeta de la que tenemos de I3, I5, I7 o I9 con las tarjetas de la Pentium, digamos. Lo que hicieron fue volver a rehacer todo, digamos, ¿no? Hacer una nueva arquitectura y una nueva familia, ¿no? Una nueva familia. ¿Se entendió? En definitiva, jóvenes, cuando se habla en software, se habla de X86, ¿a qué se refiere? Entonces, en software, de aquí de esta historia, entonces, en el software, cuando estamos hablando de software, X86 significa hasta, o sea, programas software, ¿no? Programas que usan hasta, porque hay 16 bits, ¿no? Hasta 32, no es de 32 bits, es hasta 32 bits, hasta 32 bits. Bueno, y lo que utilizan 64, ¿qué le ponemos, Dios? Porque ya la familia hay 3, 5, y 7, ya hay otros procesadores, que trae, y que no sé qué. Vale, le ponemos X64. ¿Mm?
Entonces sería desde programas desde de 64 bits, ¿no? 64 bits. Entonces, cuando digan x86, entonces se refieren a programas que usan hasta 32 bits. Por ejemplo, si tenemos programas de 16 bits, muy raro que encontremos, ¿no? Pero puede ser. Puede ser programas muy buenos, digamos, ¿no? De 16 bits, programas antiguos, ¿no? Que hacen muchas cosas. Ese iría como x86. Entonces, x86 no es exactamente sinónimo de 32 bits, sino que es hasta 32 bits. Y x64 significa programas de 64 bits. ¿Alguna consultita, jóvenes? Se nos acaba el tiempo. ¿Se entendió esta partecita? Se entendió. Entonces, si voy a mi máquina y dice archivo de programa x86, ¿qué quiere decir? Que es un programa que usa hasta 32 bitcoins. Hasta 32 bitcoins, ¿no? Y ustedes lo conocen, lo que voy a compartir acá, ustedes lo conocen para finalizar. Ustedes lo ven en su máquina todo el tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, ahora sí. Aquí, por ejemplo, dice archivos del programa x86, ¿no? Lo que dice archivo, como este es un Windows 64 bits, aquí tenemos archivos de programa de 64. Aquí me dice x86. Entonces aquí están los programas que usan hasta 32 bits, ¿no? Pero hay varios, ¿no? Por ejemplo, Google sigue utilizando a 32 bits, ¿no? Por ejemplo, Google tiene 32 bits, ¿no? Usa 32 bits. ¿Mm? Por ejemplo, tengo un Photoshop de 32 y de 64, digamos, no tengo los dos lados, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Tengo Office a 32 bits, ¿no? Varios programas que trabajan todavía a 32 bits. Porque cambiar a 64 implica dinero, ¿no? Implica volver a escribir, digamos, ¿no? A 64. Entonces dicen, esperemos, ¿no? Pero ahora que este es gratis, por ejemplo, el Type-C, no es gratis. Volver a crear a 64 bits, seguramente lo están haciendo, lo deberán hacer, pero eso implica dinero, ¿no? Usted sabe que el desarrollo es dinero. Muy bien. Eso es todo por hoy, jóvenes. Antes de que si tengan una consulta, por favor, díganmela. ¿Ninguna? Jóvenes, pasen un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes a las 8:30. Hasta luego.